Saludos, entrenador Pokémon, bienvenido a una nueva entrega de Escuela Médica donde vamos a hablar de las neumonías. Lo vamos a hacer con la filosofía clásica de este canal, intentando integrar ideas. Aunque puedas pensar que la clase parece muy larga, ten en cuenta que va a permitirte repasar muchísimas cosas. La primera parte de la clase vamos a hablar de las neumonías en general, aquello que te interesa de cara a neumología. Pero la otra mitad de la clase es una parte también muy chula, que es las neumonías desde una perspectiva de infecciosas o microbiología. Hablaremos primero de las neumonías en general y luego de bicho a bicho, patógeno a patógeno, bacteria, micobacteria, virus y hongo y parásitos incluso que afectan al pulmón a modo de neumonía. Con lo cual, dentro de esta clase prácticamente vas a repasar múltiples asignaturas que te van a permitir tener siempre, como de costumbre, una visión integral, no solo del compendio de la neumonía, sino de qué datos clínicos típicos deberías buscar para sospechar este o este otro patógeno. Dicho todo eso, vamos al turrón. Como de costumbre, empezamos explicando nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar primero de las infecciones del tracto respiratorio superior de manera muy rápida y luego ya así nos centraremos de lleno en las neumonías adquiridas en la comunidad. Luego hablaremos de algunas particularidades, la neumonía intrahospitalaria, la neumonía aspirativa y el absceso pulmonar y las neumonías en el inmunodeprimido. Todo eso es una visión de la patología infecciosa desde la perspectiva del cuadro sindrómico. Pero es que luego hablaremos de formas especiales que te permitirá ya no solo preparar neumologías sino infecciosas, porque ahí hablaremos de las neumonías en base al patógeno y hablaremos de neumonías bacterianas, de neumonías víricas, de neumonías fúngicas y de neumonías parasitarias. Dicho todo eso, vamos al lío. Empezamos por las infecciones del tracto respiratorio superior, donde esta es la única diapositiva que vamos a poner explicando este tema, pero que nos va a permitir tener como siempre una idea integral de las infecciones y de toda la patología que vamos estudiando. La rinitis aguda o coriza, recuerda que es un episodio de como mucho una semana, de rinorrea que puede asociar síntomas oculares, molestias corporales, síntomas de viriasis y que por supuesto su etiología es principalmente vírica y no requiere ningún tratamiento especial más allá de los anticongestionantes, pero puede ser la puerta de entrada para complicaciones de tipo auditivo o sinusitis. Luego tenemos la sinusitis bacteriana, donde a día de hoy, como ya vimos en otorrino, no hacía falta hacer radiografía, el diagnóstico era sindrómico, rinorrea purulenta, cefalea, fiebre. El principal patógeno es Streptococcus pneumoniae, el mismo que el de la neumonía, el neumococo. Luego tenemos las otitis, que las de fuera, la externa de la piscina, es la otitis externa difusa por pseudomonas. Si se vuelve agresiva e infiltrativa, es una otitis externa maligna, pero luego cuando nos vamos al oído medio, ahí el protagonista volvía a ser el neumococo. Sabiendo que podía la otitis media aguda perforarse y entonces aliviaba el dolor, y eso podía ser la puerta de entrada a una otitis crónica en la cual, como había ya una perforación, la otitis media crónica supurativa sí que se debía a pseudomonas. Luego tenemos la faringitis, donde en niños predominaba la inflamación del adenoides con síntomas congestivos y que incluso podía ser causa de otitis media serosa y también de síndrome de apnea obstructiva infantil y por tanto en esos contextos era subsidiaria de cirugía. Luego tenemos, según el niño crece, las propias faringitis que afectan a las amígdalas palatinas. Las víricas son las más frecuentes con enrojecimiento, las bacterianas pultáceas con los criterios de Centor se debían a Streptococcus pyogenes, otro estreptococo diferente del neumococo, y luego teníamos un cuadro donde había un exudado blanquecino uniforme asociado a linfomonocitosis y ligera hepatosplenomegalia, que no era otra cosa que la mononucleosis infecciosa, principalmente por virus Steinbach con Paul Bunel positivo. Luego tenemos las laringitis, que la mayoría de ellas eran de etiología vírica a día de hoy. Si afectaban por encima de la glotis, hablábamos de la epiglotitis, antes mucho más prevalente y más peligrosa hasta que llegó la vacunación. Ahí el germen era Haemophilus influenza, que era capaz de producir una epiglotitis grave que podía colapsar la vía aérea y que el niño llegaba respirando con la boca abierta y babeando para no deglutir y que la epiglotis no bajase. Tratamiento antibiótico y vigilancia intensiva. Y luego estaban las laringitis propiamente subglóticas, que eran más de etiología vírica, que se mezclaba un poco con la traqueitis y la bronquitis y que también era causa de acumulación de secreciones y de posible croup.
Y finalmente tenemos la traqueobronquitis, que no es otra cosa que la infección propia de la tráquea y de los bronquios, y que la mayoría de las veces se debe a etiología vírica, suele tener un comportamiento de tos, disnea, sibilancias en la exploración, y cuando la expectoración es especialmente verdosa y fiebre, es decir, se sospecha componente bacteriológico, entonces se plantea ya no solo los inhaladores, que es el tratamiento de elección y el tratamiento de soporte, sino además antibiótico en estos casos de sospecha de componente bacteriano. Eso era solamente una pincelada para que en todo momento siempre tengas visión integral. Ahora vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad, que es realmente el tema que nos atañe aquí en concreto, que es un cuadro agudo consistente en fiebre, tos, expectoración y o dolor torácico, una conjunción de esos síntomas asociados a la aparición en la radiografía de un infiltrado. Fuera de esta definición, es decir, tenemos que corroborar la ausencia de dos factores: que el paciente no esté hospitalizado, porque entonces no es adquirida en la comunidad, y que el paciente no se le conozca ninguna inmunosupresión, porque entonces es una neumonía en el inmunodeprimido. Por tanto, ese es el componente de la neumonía adquirida en la comunidad: un cuadro sindrómico infeccioso respiratorio acompañado de una placa con una condensación de reciente aparición en el contexto de no hospitalización ni inmunosupresión asociada. Tiene dos picos de edad en la infancia, pero sobre todo en edad avanzada, en ancianos, es una patología infecciosa muy prevalente. Distinguimos clásicamente la neumonía de componente típico bacteriano con un infiltrado broncoalveolar, con fiebre, puede ser derrame y empiema, donde el principal agente es el estreptococo, de un componente más atípico en la radiografía, infiltrados intersticiales, cuadro más larvado, donde aquí predomina micoplasma o las neumonías víricas, como veremos luego. Esta clasificación evidentemente solo tiene un fin pedagógico. Todas las neumonías, con independencia del agente etiológico en cuestión, pueden tener un comportamiento intermedio o ser más típica o más atípica, pero permite o es una ayuda, sobre todo de cara al estudio y de cara a entender cómo es el comportamiento más frecuente de cada uno de los patógenos. Pero tenlo siempre como algo orientativo, no confirmativo. La etiología más común es sin duda alguna el neumococo Streptococcus pneumoniae, que es el causante de la neumonía típica, la del infiltrado con fiebre, tos, con expectoración verdosa, etcétera. El clásico, sin duda alguna, es el neumococo. Pero luego aparecen otros patógenos como micoplasma, clamidia pneumoniae, haemophilus, coxiela, legionela o virus, sin ir más lejos, como el de la COVID-19, de los cuales los virus y los patógenos que no tienen pare bacteriana, como es micoplasma, clamidia, coxiela, pues tienen un comportamiento de neumonía atípica, como veremos luego. Pero probablemente lo más importante, después de saber que el más frecuente es el neumococo, lo más importante es tener en cuenta que el 50% no se conoce el diagnóstico y por tanto realmente puede que las más frecuentes sean otras que no llegamos a conocer, porque es muy difícil llegar al diagnóstico en muchos casos. Y precisamente por eso tienes que tener una idea clave de inicio. Dado que muchas veces no sabemos cuál es el patógeno que lo está produciendo, tenemos que cubrir bacterias típicas como el neumococo, que es sensible a beta-lactámicos, y bacterias atípicas en las cuales el beta-lactámico no hace efecto porque no tienen pared bacteriana y requieren otro perfil de antibióticos, con lo cual siempre va a ser necesario un antibiótico que cubra ambas opciones o una combinación de antibióticos que permita tratar a Streptococcus pneumoniae y a los gérmenes de neumonía atípica. La patogenia habitualmente, el neumococo estando en la flora orofaringea, por pequeñas microaspiraciones llega al alveolo. Es decir, que las neumonías, las más relevantes, sobre todo las bacterianas típicas, no se transmiten de forma directa entre personas, sino que la mayoría de las veces el problema son las microaspiraciones de las colonizaciones que cada uno tiene en su orofaringe y que ante una bajada en las líneas de defensa de barrera arquitectónica de la laringe, tráquea, etcétera, pues llega un inóculo bacteriano al alveolo y es capaz de producir la neumonía. Por supuesto, según el patógeno, también puede deberse a inhalación, por ejemplo, en el caso de Legionella o en el caso del SARS-CoV-2, de la COVID-19, y también pues, puede llegar el patógeno al pulmón vía hematógena, como ocurre, por ejemplo, con el Staphylococcus aureus.
pero la mayoría de ellas, el proceso más relevante son las microaspiraciones orofaringeas. Y eso explica que con la edad avanzada, con el cambio no solo de flora, sino con la pérdida de una deglución perfecta, favorece la aparición de microaspiraciones que precisamente conlleven el riesgo asociado a la edad de las neumonías. La fisiopatología, una vez se produce una neumonía, es pus en el alveolo, pues es fácil de entender que se produce una hipoxemia con hipocapnia, al menos inicialmente, pero esa hipoxemia tiene un comportamiento de efecto shunt. Ahí no llega oxígeno y pasa sangre, y esa sangre no se oxigena y se mezcla con el resto. Y si yo intubo al paciente y le pongo muchísimo oxígeno, pues esa parte sigue sin funcionar del todo. Optimizaré el resto, pero no conseguiré oxigenar bien esa parte de sangre que pasa por ahí, y eso es precisamente lo que explica que tenga un efecto shunt con hipoxemia refractaria a aporte externo de oxígeno. Si yo hiciese, que no tiene ningún sentido, una espirometría, pero como siempre vamos repasando todos los conceptos, pues los pacientes que tienen una neumonía, pues la espirometría les daría una espirometría que sugiere restricción, es decir, disminución de los volúmenes porque has perdido un volumen funcionante, la parte infiltrada de patógenos, y por tanto la capacidad vital va a estar baja, el FEV1 va a estar bajo, ambos en la misma proporción, y por tanto el cociente entre FEV1 y capacidad vital va a ser normal, superior a 0,7. Y luego, muy importante, en las neumonías pueden surgir complicaciones, como son un derrame paraneumónico que es exudado pero que se puede transformar en empiema. Esta secuencia es más frecuente en las neumonías típicas, pero también, por supuesto, un shock séptico o un distrés respiratorio agudo, recordando que la causa más frecuente de distrés respiratorio agudo son precisamente las neumonías, las infecciones respiratorias. La clínica ya la hemos nombrado: fiebre, disnea, tos con expectoración, que puede ser verdosa o de distintos aspectos, como veremos luego según el patógeno, dolor torácico, típicamente de características pleuríticas, y también, sobre todo en ancianos, puede haber confusión o también una situación de shock séptico asociado. Muy importante, en inmunodeprimidos y en ancianos puede haber síntomas atípicos y por tanto es necesario tener alto índice de sospecha, sobre todo si hay fiebre o febrícula, y hacer una placa de tórax dentro del mapeo genérico del paciente cuando llega a la urgencia, porque pueden venir por caídas, por desorientación, por descompensación de enfermedades subyacentes sin que todavía hayan aparecido grandes manifestaciones respiratorias, y por tanto puede pasar inadvertida de inicio y hay que ir a buscarla. La exploración en la zona afectada suele haber crepitantes, es una zona alveolar consolidada, entonces se oyen crepitantes con murmullo vesicular, crepitantes con vibraciones vocales aumentadas, e incluso, sobre todo en la neumonía típica, donde hay pus en el alveolo pero el bronquio está permeable, puede auscultarse el famoso soplo tubárico. Si encima hacen derrame asociado, pues entonces ahí, como hay líquido que se interpone con el fondoendoscopio, pues entonces ya ahí sí que disminuyen las vibraciones vocales y disminuye el murmullo vesicular por la interposición de líquido, y además hay en la percusión matidez. La radiografía es una prueba fundamental para hacer el diagnóstico de esta entidad, donde nos permite ver la condensación. Si es típica, pues produce una condensación que llamamos lobar, donde se produce el broncograma aéreo, donde hay imágenes de consolidación alveolar y zonas aireadas pertenecientes o que se corresponden con el bronquio permeable, y no es otra cosa que pus en los alveolos y bronquio despejado. Esa es la característica típica de una neumonía típica, que además podría, la típica, tener derrame asociado o no. Por su parte, la neumonía atípica tiene un componente o una imagen más de infiltrado intersticial, donde no se aprecia la imagen de broncograma aéreo. Y esta diferencia tiene relevancia, quizá no tanto para neumonías, que también, pero sí, por ejemplo, para enfermedades inflamatorias intersticiales pulmonares. Si hiciésemos un TACAR, que no se suele hacer, pero nos ayuda para tener una imagen de cómo es realmente lo que está ocurriendo a nivel radiológico en el pulmón, insisto, no se suele hacer un escáner a una neumonía, no suele ser necesario, pero las neumonías de componente típico tienen esta imagen que ves aquí, donde hay una neumonía bilateral donde se ve el pulmón casi que totalmente ocupado de pus, y en medio se ven los bronquios aireados. Pues esto es el componente precisamente de broncograma aéreo que se vería en el escáner, y es lo típico de una neumonía típica.
Esa es un poco la idea. Y aquí entiendes que por mucho que yo llene este bronquio de oxígeno, pues el oxígeno no va a pasar al capilar que pasa por toda esta masa y por tanto por eso produce hipoxemia refractaria a la oxigenación. Sin embargo, las neumonías atípicas, se caracterizan más no tanto por condensación o consolidación de este nivel, sino por lo que llamamos una imagen de afectación intersticial y en vidrio deslustrado, donde a nivel alveolar se produce una ocupación, pero es una ocupación parcial y permite ver, digamos que es como semitransparente, como un vidrio, y por tanto se puede ver parénquima a través de la imagen de consolidación parcial. Esto es lo que suelen producir los patógenos atípicos como las neumonías víricas. Y es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de clara consolidación, hablamos de una ocupación y anulación alveolar completa. Y cuando hablamos de áreas de vidrio deslustrados, hablamos de esa ocupación parcial alveolar. Pues bien, dicho todo esto, lo único que vamos a hacer ahora pues es repasar cómo es una neumonía típica de una atípica, comentando alguna otra cosa que se nos haya podido pasar por alto. La neumonía típica, gérmenes que lo producen, pues son el neumococo, el Haemophilus. Frente a ello, las atípicas, pues tenemos Mycoplasma, Clamidia, Coxiella, que no tienen propiamente pared bacteriana, y también pues Legionella, que es una bacteria rara, o los virus como el del COVID-19. El inicio de una neumonía típica suele ser agudo, con fiebre, tos, expectoración, dolor costal y una exploración, una semiología clásica de neumonía, donde en una zona del pulmón se oyen los crepitantes y el posible soplo tubárico. Rara vez hay complicaciones fuera del pulmón, más allá, por supuesto, del shock séptico, etcétera, etcétera. Sin embargo, la neumonía típica tiene un comportamiento más subagudo, tiene más febrícula, la tos muchas veces es seca, no suele haber dolor costal ni derrame asociado, puede no haber auscultación afectada o pequeños crepitantes difusos y sí que suele predominar síntomas como cefalea, artralgias, mialgias, síntomas de perfil un poco como si fuesen víricos, que en muchos casos se debe a eso, posible esplenomegalia, y veremos luego otras manifestaciones sistémicas que acontecen con este tipo de microorganismos. A nivel analítico, en la neumonía típica, tradicionalmente, por supuesto, ya hemos dicho desde el principio que no te lo aprendas perfectamente de memoria como si hubiese una línea divisoria única entre ambas. Hay muchas zonas grises, pero en una neumonía típica bacteriana pues suele haber leucocitosis intensa y aumento importante de la procalcitonina. Y por su parte, la neumonía atípica, pues la leucocitosis es más leve y la procalcitonina puede estar incluso normal. A nivel radiográfico, recuerda que en la neumonía típica hablábamos sobre todo de condensación con posible derrame pleural asociado, en tanto que en la neumonía atípica no había esa imagen de broncograma aéreo y por tanto no era una condensación, sino más una ocupación en vidrio deslustrado por afectación alveolo-intersticial tenue, pero habitualmente difusa y bilateral. Y finalmente, de cara al tratamiento, ten en cuenta que en la neumonía típica es útil el uso de beta-lactámicos, en tanto que en las neumonías atípicas no son útiles y hay que utilizar otros fármacos como quinolonas, macrólidos, doxiciclina, es decir, fármacos que su acción antimicrobiana no es frente a la pared bacteriana. Neumonía con derrame pleural, que ocupa un hemitórax prácticamente entero, o sea, mucho del hemitórax. Y nos preguntaban precisamente la semiología. Pues no debería haber murmullo vesicular normal porque hay un derrame que se interpondrá entre el fonendo y la neumonía, ahí hay líquido. Murmullo vesicular disminuido, tiene sentido, vibraciones vocales aumentadas, la neumonía sí, pero como ya hay líquido en medio, pues eso ya no lo deberías notar. Estertores, vibraciones vocales aumentadas, no, hay líquido en medio que se interpone. Murmullo disminuido, vibraciones vocales disminuidas por el derrame y percusión mate, es decir, que va a predominar en realidad la auscultación del propio derrame porque la neumonía queda ahí en el fondo del líquido. El agente más habitual relacionado con las neumonías adquiridas en la comunidad, sin duda alguna, es el neumococo, aunque ya hemos dicho que en torno al 50% no llegamos a saber el microorganismo concreto. ¿Qué estudio se hace habitualmente en una neumonía? Pues una analítica general y una gasometría para ver, en función de eso, criterios de ingreso o la situación clínica del paciente.
Y luego intentamos hacer estudios microbiológicos. Los más sencillos es hacer antigenurias, una muestra de orina, para ver si hay antígenos del neumococo y de la legionela. Es un pack comercial que te permite estudiar esos dos. Y si es positivo alguno de ellos, puedes asumir que es una neumonía neumocócica o neumonía por legionela. Pero hasta ahí queda esa prueba sencilla. Luego tenemos la posibilidad de obtener esputo y hacer un gram y un cultivo, pero muchas veces son muestras poco rentables, contaminación orofaringia y desde luego el cultivo va a tardar tiempo en llegar. Sobre ese mismo esputo se pueden hacer técnicas de PCRs para virus, etcétera, etcétera, o por ejemplo en el coronavirus, pues una muestra de exudado nasal para llegar al diagnóstico. Los pacientes que tienen fiebre se puede obtener hemocultivos para ver si se aíslan los microorganismos que estén causando además bacteriemia, aunque eso es lo menos común, es lo más habitual de los hemocultivos, incluso aunque haya fiebre en una neumonía, es que suelen ser lamentablemente negativos. También se pueden utilizar serologías, sobre todo para los atípicos, como micoplasma, clamidia, coxiela, pero el problema de la serología es que para un diagnóstico FETEN suele ser necesario hacer doble serología de control para comprobar el aumento, el alza en el título de anticuerpos, con lo cual en la práctica clínica son un poco engorrosas y no se suelen utilizar. Y luego, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes con neumonía grave, pues son necesaria incluso una fibrobroncoscopia para obtener una muestra, porque necesitamos saber de forma concreta, mediante aspirado y lavado broncoalveolar, pues el patógeno que está produciendo la neumonía. Igualmente, si hay derrame pleural asociado, es importante hacer una toracocentesis para descartar empiema y, en caso de haber empiema, procesar la muestra para intentar obtener, si se puede, el microorganismo. Pero el pack básico fundamental del estudio de una neumonía a nivel etiológico es antigenurias, si el paciente expectora, muestra de esputo, y si tiene fiebre, hemocultivos. Ese es el pack básico mínimo, y luego otras pruebas según el nivel de sospecha, sabiendo que, como hemos dicho, el 50%, a pesar de todas estas pruebas, se acaban quedando igualmente sin diagnóstico etiológico concreto. ¿Cuál de las siguientes situaciones se debe realizar prioritariamente un estudio de una neumonía? Es decir, ¿en quién hace falta hacer estudios y averiguar el patógeno? Pues de toda la lista, pues en neumonías graves, en hospitalizados o que no responden a tratamiento empírico. Es decir, cuando las cosas se están complicando, debemos intentar saber qué patógeno es el que lo está produciendo. Como las pruebas no son rentables, pues hacemos un pack básico a las neumonías leves, pero el pack completo lo hacemos en las neumonías graves, precisamente porque en ellas nos va la vida del paciente y del propio médico el saber el patógeno. Para medir la gravedad hay diversas escalas, y en función del resultado de esa escala se decide si el paciente se va a casa, si se queda en el hospital, o incluso si hay que llamar al compañero de la UCI para que le valore y le vigile en la unidad de cuidados intensivos. La escala, mi favorita, como no podía ser de otra forma viendo mi apellido, pues es la CURB 65, que nos permite, tiene ya de por sí, pues te ayuda a saber que mide 5 parámetros. La mayoría de ellos son parámetros sencillos, salvo uno que requiere analítica, pero el resto lo puedes tener incluso en un ambulatorio sin control de analíticas. Los dicotómicos son los extremos y son los más interesantes. Si el paciente tiene confusión o no en el caso clínico, si tiene confusión tiene un punto, si no tiene confusión, si está consciente y orientado, tiene 0 puntos. Y luego 65, es si tiene más de 65 años o no. Y por tanto, pues esos dos son fáciles. Si cumple esos dos, ya sabes que tiene un CURB 2. Y ya de ahí en adelante, que puede llegar hasta 5. Pero digamos que el nivel básico es saber si es CURB 2 o no, para entendernos. Luego los otros son un poco más difíciles, que es tener hipotensión con sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60, si tiene taquipnea pero con frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, o si tiene una urea superior a 44, que ahí hay que hacer analítica. ¿Han preguntado el CURB 65? Sí. ¿Te merece la pena sabértelo en detalle? Bueno, te puedes sonar todo, pero te demostraré que las preguntas que ponen en realidad no hacía falta saberse de memoria los 5 criterios, sino tener claro al menos lo de la confusión y lo de la edad superior a 65, pero si te sabes los 5 criterios, por si acaso, mejor. Si el paciente tiene 0 o 1 punto en total, pues hace tratamiento en general en régimen ambulatorio. Sin embargo, cuando ya es mayor de 2, se recomienda hospitalización. 2 o más, el paciente debería ser hospitalizado, y si tiene 3 o más, incluso ser valorado por la unidad de cuidados intensivos.
Hay otra escala que intenta simplificar el hecho de que en el ambulatorio no puedo tener la urea porque no tengo laboratorio a la vuelta de la esquina, que es no medir urea. Y por tanto tendríamos el CRB, quitamos la U de urea y nos quedamos con confusión, frecuencia respiratoria, blood pressure, presión arterial y 65 de edad. Pues bien, en ese caso, pues entonces ya no puede ir hasta 5 puntos, solo puede ir hasta 4 y los puntos de corte pues son parecidos, solo que como me falta un factor, pues me vuelvo más conservador. Tratamiento ambulatorio solo cuando hay 0 puntos, si va de 1 a 2 puntos, hospitalización, y si es de 3 o más, debería de contactar con los compañeros de la UCI. Luego hay otra escala, que es la escala PSI, que es una escala muchísimo más compleja. Dice, ¿esta también me la debería aprender? Pues yo creo que no, porque influyen factores como la edad, diversas comorbilidades, radiología, características del infiltrado y cuestiones de la exploración y de cómo está de estable o inestable el paciente. Y con todo eso se suma, sabiendo que la edad es directamente un factor que se suma. Es decir, si el paciente tiene 100 años, ya tiene un PSI de 100 y a partir de ahí se suman otras cosas. O sea que ni siquiera te puedo decir que la escala va de 0 a 100, ni siquiera es así. Simplemente que te suene, que mide muchísimas cuestiones, por tanto nadie se la sabe de memoria, sino que lo metes ahí en la aplicación y que la idea es la misma, definir qué pacientes se pueden beneficiar de observación domiciliaria y no hace falta que ingresen frente a aquellos que deberían estar hospitalizados. Empezamos por esta primera pregunta relativa a las escalas, al CUR, para que veas lo que ha caído sobre esto. Nos van a preguntar por, en este caso, CRB 65, o sea, la urea no nos la van a dar, y tiene 72 años, un punto. Está orientado, ese no lo tiene, y tiene una tensión, parece que normaloide, un poquito baja, pero eso sí, tiene una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto. Está alta, aunque no te acuerdas de que el Bintel es 32 respiraciones por minuto, es una frecuencia bastante alta. Pues esto es el ejemplo de un paciente que tiene un CURB de 2 y por tanto requiere hospitalización. Esta otra pregunta también en relación al CURB, volvemos a lo mismo, si te lo sabes perfecto, porque tú vas aquí y dices 38 años, no tiene el de la edad, está orientado, no tiene el de la desorientación, tiene una frecuencia respiratoria alta, ese sí lo tiene una presión arterial de menos de 90, o sea, está hipotenso, ese también lo tiene, y tiene una urea, pero es menor de 44, o sea, que es normal, o sea, que tiene un CURB 2, pero para eso te tienes que saber todos los criterios, que yo no me lo sé. Otra opción, los extremos. Tú dices, a ver, sin saberme el CURB, pues el paciente tiene 38 años y está orientado, entonces ya sé que no es un CURB un CURB 4 o un CURB 5, como mucho va a ser un CURB 3, dependerá de lo otro. Está muy taquimneico y está muy hipotenso, o sea que un CURB 2 tiene fijo. Y la urea es que no me acuerdo, que es lo que me pasó a mí cuando yo vi esta pregunta. Dije, es que no me acuerdo si la urea de 38 ya estaba alta o no para el CURB 65. Pues vas leyendo, CURB 1 dices no es, CURB 4 no es, la duda está entre 2 y 3. En el 2 te dice que hay que ingresarle y ponerle antibiótico con cefalosporina, bla, bla, bla. Y en el 3 te dice, tiene un CURB 3, debes de ingresarle, hacerle una fibrobroncoscopia, tomarle una muestra y esperar los resultados antes de ponerle antibiótico. Eso sí que no. O sea que con esa coletilla ya sé que esta opción es falsa y por tanto no tendrá un CURB 3, sino tendrá un CURB 2. O sea que, como siempre, te estoy dando como pistas, una para explicarte la escala en sí, si te la sabes perfecta, pero también para darte estrategias o herramientas, que son lo que yo uso porque se me olvidan las escalas de un año para otro, pues para sobrevivir a este tipo de preguntas que yo cuando la hice, pues no me sabía bien la escala y sin embargo hacerte la pregunta por sentido común. 72 años, edad extrema, ese punto lo tiene, y viene con una neumonía donde tiene además hipotensión, además tiene frecuencia respiratoria de 35, además está confuso, o sea que tiene 4 puntos, no me dan la urea, pero es que satura al 80, o sea, está malito. Este paciente obviamente no se puede ir a su casa, hay que ingresarle, pero es que está tan malito, 4 puntos mínimo, pues que habría que pedirle una valoración por los compañeros de cuidados intensivos, por si es necesario que el paciente ingrese en su unidad.
Las complicaciones importantes de la neumonía pues son, por supuesto, el distrés respiratorio agudo, que lo detectaremos como alguien que va empeorando a pesar de la oxigenoterapia, no remonta y va a peor, y si llega a tener una relación de la PAFI menor de 300 junto con unos infiltrados de reciente aparición, pues tiene un distrés y hay que manejarlo como tal. Si otra opción es que tenga un shock y lo diagnosticaremos por hiperlactacidemia, hipotensión, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo las neumonías típicas, hacen derrame pleural paraneumónico, que es exudado el derrame paraneumónico, y te recomiendo que revises, si no lo has hecho, patología pleural en la clase que tienes en el canal. Aquí vamos solamente a repasarlo. Recuerda que una neumonía puede hacer derrame, y que suele ser un derrame inflamatorio, un derrame que, aunque sea estéril, no es un trasudado, es un exudado, y por tanto cumple los criterios de Light. Pero es que lo malo es que se complique y se infecte y se transforme en pus. En ese caso hablamos de empiema. Por tanto, ante una neumonía, el líquido de una neumonía habitualmente es un exudado, pero que puede ser un exudado purulento. Esa es la clave. ¿Es solo exudado estéril o es exudado purulento? Pero insisto en que se van a cumplir en todos los casos los criterios de Light. Cociente entre proteínas suero pleura mayor de 0,5, LDH suero pleura mayor de 0,6 y una LDH en pleura mayor de 200. Y ante la duda, en casos dudosos, pues podríamos hacer el gradiente de albúmina, que como es una resta, en este caso, en el exudado lo patológico es que esté bajo, porque entonces significa que hay tanta albúmina en el líquido como en la sangre, y el valor me da menos de 1,2. Pues todo eso es típico de un exudado, que es lo que ocurre ante un derrame paraneumónico, y eso no significa que esté infectado. Eso es lo habitual, significa que se ha producido porque se altera la permeabilidad de los capilares en la pleura, pero eso no implica que haya bacterias. Si adicionalmente ese derrame tiene aspecto purulento, o tiene más de 15.000 leucos, o la glucosa está consumida, o, lo más preguntado, el pH es menor de 7,2, entonces hay que sospechar que lo que tiene es un empiema y tratarlo como tal. Tubo de drenaje, además del antibiótico que ya le estás poniendo. La presencia de empiema hay que sospecharla en una neumonía que no va bien. Si un paciente con una neumonía, a pesar de antibiótico, no va bien y vuelve y ya tiene un infiltrado, hay que pinchar ese líquido, porque puede que no vaya bien, porque ese derrame se está comportando como un absceso y hasta que no lo drenes el paciente no va a mejorar. Y eso lo han preguntado muchas veces, y puedes ver más preguntas en relación a este tema en la clase de patología pleural. 85 años, enfermedad pulmonar crónica, tiene una neumonía, 35.000 leucos, no mejora y tiene un derrame, se hace una toracocentesis y se obtiene líquido purulento directamente. Pues no te están diciendo ni el pH ni nada, pero si tú sacas líquido purulento de la pleura, pues eso es sugerente de un empiema. Es una neumonía adquirida en la comunidad, pero no con derrame paraneumónico, porque el aspecto es purulento, sino que es directamente un empiema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues por supuesto hacer el estudio, ¿no?, del microorganismo, poner antibiótico, pero muy importante el drenaje pleural. 51 añitos y tiene pues una neumonía con deterioro del estado general, fiebre, dolor pleurítico, y además tiene derrame pleural asociado. Pues ante una neumonía con derrame pleural, pues ojo, cuidado, que podría ser un empiema, y está indicado hacer una toracocentesis, no poner un tubo de drenaje directamente, porque no sabes si este derrame es paraneumónico y por tanto estéril o es un empiema, pero lo que sí deberías de hacer es una toracocentesis para analizar el líquido. Y luego tenemos el propio tratamiento de las neumonías, donde influye mucho el sitio en el que el paciente haga el tratamiento. Si tiene un CURB 65 de 0 de 1, tratamiento ambulatorio y por tanto antibióticos orales, amoxiclavul. Ten en cuenta que hay que cubrir las dos opciones, y por tanto puede ser una opción amoxiclavulánico o cefditorem para el estreptococo y el Haemophilus, junto con un macrólido para la Legionella, el Mycoplasma y compañía. O levofloxacino, que cubre ambas opciones, porque su mecanismo de acción no es frente a la pared bacteriana. Si el paciente está hospitalizado porque tiene un CURB de 65 de 2 o más, pues en ese caso pues el tratamiento de inicio suele ser intravenoso, pero se parece mucho al anterior, que va a ser ceftriaxona o cefotaxima, una cefalosporina de tercera generación que cubre muy bien al neumococo, más el macrólido, o levofloxacino una vez más. Y si el paciente está muy malito, ingresa en la UCI porque tiene un CURB muy alto y está muy afectado, pues entonces hay que ponerle lo mismo, cefalosporina con macrólido,
o cefalosporina con levofloxacino, pero siempre hay que cubrir las dos patas, por así decirlo. Solo que en la UCI, ojo, cuidado si el paciente tiene bronquiectasias, corticoides, criterios para sospechar que pueda, aunque venga de su casa, o un ingreso reciente, etcétera, etcétera, pueda tener pseudomona. En cuyo caso, pues en vez de ceftriaxona, lo que habría que poner es meropenem o pipertazo para cubrir a la pseudomona, más levofloxacino, porque hay que seguir cubriendo los atípicos sin duda. Y si además, es un escalón más, si además por esputos previos o por lo que sea sospecha que puede haber afectación por Staphylococcus aureus meticilin resistente, pues además debes de añadir algo para el estafilococo, como veremos luego cuando hablemos de cada germen, que pasa por ceftarolina o linezolid. La daptomicina es muy buena frente al Staphylococcus aureus en general, pero este fármaco es inactivado en el pulmón por el surfactante, por así decirlo, con lo cual no es eficaz a nivel pulmonar la daptomicina y por tanto no se recomienda para el tratamiento de neumonías por SARM. Se recomienda para la endocarditis, para otras infecciones de partes blandas por SARM, pero la neumonía no por ese factor de inactivación en presencia del surfactante. La duración se recomienda cada vez, sobre todo en regímenes ambulatorios, no poner, antes eran 10 días, 14, pues intentar que sean 5 o 7 días, sobre todo si el paciente mejora rápidamente, y en el hospital 3/4 de lo mismo, intentar hacer pautas acortadas, sobre todo vigilando reactantes, mejoría sintomática, etcétera, etcétera. Fíjate en este paciente, 60 años y tiene una neumonía por antigenuria positiva para el neumococo. O sea, tiene una neumonía por neumococo. Pues aquí sí que conozco el germen. Aquí en este caso me puedo ahorrar la cobertura de los atípicos. Que es que además me preguntaban, oye, ¿qué tratamiento le pongo? Pues me hacían elegir. Pues no hace falta una cefalosporina que cubra pseudomona como es ceftazidima, eso ya lo veremos, pero de la lista pues pondré ceftriaxona. Pues eso, ¿no? Porque aquí sé el germen concreto, pero en la mayoría de los casos no, y por tanto va a ser la combinación en general de cefalosporina más macrólido o cefalosporina más quinolona, sobre todo si el paciente está malito. 72 años, es no fumador ni bebedor, bla, 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 tiene una neumonía. Está consciente y orientado, pero está a tensiones justillas, tiene 30 respiraciones, o sea que viendo la respiración que tiene, viendo las tensiones justas, viendo la edad, pues se va a quedar hospitalizado. Esa es la idea. Y te preguntan, en realidad te dicen que tiene una neumonía y que qué tratamiento le pones. Pues hombre, no parece que haya que ponerle solo paracetamol, ¿no? Habrá que poner antibiótico. Claritromicina oral no es una opción y desde luego sería una opción para tratamiento ambulatorio. Amoxiclavulánico oral tampoco, porque se va a quedar hospitalizado. Y en cualquier caso habría que añadir, porque es una neumonía, cobertura para los atípicos. Y luego está la opción de ceftazidima intravenosa frente a la pseudomona, pero faltan los atípicos, o ceftriaxona intravenosa junto con acitromicina. Pues eso, ¿no? Es decir, un combo donde te cubra cosas de pared bacteriana, neumococo, y cosas de no pared, como es el micoplasma. Pues ese sería el tratamiento. Y es lo que te preguntan en realidad, poner siempre una combinación. 80 años, con una neumonía, está confuso, pues vale, pues ¿cuál es la pauta más adecuada? Pues eritromicina, que eso es una cosa, hombre, la pregunta es antigua, pero no tanto como para ir a épocas de gloria. Amoxiclavulánico y gentamicina, gentamicina un anciano, y además no estoy cubriendo los atípicos. Ceftriaxona más claritromicina hospitalizado, pues sería eso, ¿no? Es lo razonable. Había una opción que ponía levo y dices, levo también, pero eso sería en régimen ambulante. Y hombre, tiene 80 años, está confuso, o sea que, no sé, que suma y factores si quieres, pero parece razonable que una neumonía en alguien de esa edad que le está produciendo confusión, como mínimo, pues esté hospitalizado. Pasamos ahora brevemente a hablar de las neumonías intrahospitalarias, también llamadas neumonías nosocomiales. El factor más importante a tener en cuenta es que son aquellas neumonías que aparecen 48 horas, y el número es importante, 48 horas después de la hospitalización, porque en ese tiempo ha dado margen a que cambie la flora orofaringe habitual del paciente y aparezcan gérmenes propios del hospital, en general bacilos gram negativos, potencialmente resistentes. Cobran especial importancia, por tanto, la presencia de una flora diferente que requiere antibioterapia más agresiva. Es realmente los factores de riesgo, pues es evidentemente instrumentalización de la vía aérea como la intubación, presencia de una sonda nasogástrica que favorezca o disminuya, por así decirlo, las defensas naturales de la vía aérea,
ingreso prolongado, antibioterapia prolongada, corticoterapia, y la forma más importante para prevenirlas es precisamente extremar las medidas de higiene, reducir las posibilidades de transmisión entre la población hospitalizada de este perfil de flora. Y cuando aparecen gérmenes multiresistentes, no porque eso vaya a generar una neumonía en un paciente de forma directa, no porque sea más contagioso de forma directa, sino porque extiende la flora orofaringea a la población hospitalaria, y cuando aparezcan neumonías lo harán por gérmenes de este perfil. La etiología, pues si bien la mayoría de las neumonías adquiridas en la comunidad están protagonizadas sobre todo por neumococo, que es un coco gram positivo, y por gérmenes atípicos como micoplasma, clamidia, etcétera, etcétera, ahora van a aparecer con mucho peso los bacilos gram negativos como pseudomonas, Acinetobacter baumannii, enterobacterias en general. Un papel importante también otro coco positivo, que es el Staphylococcus aureus, que puede llegar a ser meticilin resistente, un germen que también dificulta mucho la antibioterapia de estos pacientes. La clínica es todo un reto hacer el diagnóstico, pues porque los pacientes hospitalizados de mucho tiempo, hacer una radiografía en condiciones es a veces complejo por el encamamiento. Entonces al final se basa en el hallazgo de nuevos infiltrados radiográficos con la inespecificidad que ello tiene, porque pueden ser atelectasias u otra causa que justifique eso que ves en la placa, junto con clínica sugestiva, ya sea fiebre, foco respiratorio, elevación de reactantes, empeoramiento de las secreciones, etcétera, etcétera. Para el diagnóstico se utiliza la radiografía y la microbiología, pues las mismas pautas que hemos nombrado antes, solo que cuanto más malito el paciente, pues una vez más, sobre todo si está intubado, pues eso puede favorecer o facilitar la posibilidad de recoger muestras respiratorias y con ello intentar guiar mejor el tratamiento antimicrobiano. El tratamiento es mediante antibioterapia de amplio espectro. Hay que cubrir este perfil de gérmenes, que en realidad el tratamiento es muy parecido prácticamente al que decíamos antes de cómo tratar una neumonía en un paciente muy grave. Pues en este caso, aunque el paciente no esté muy grave, hay que tener en cuenta que probablemente la esté produciendo un germen con muchas resistencias, y por tanto es importante cubrir de antemano la presencia de pseudomonas por su alta frecuencia hospitalaria con pipertazo o cefepime o meropenem, una combinación de estos, junto con algo siempre para los atípicos, una vez más, levofloxacino. Y si además estamos en un servicio o en un hospital donde hay mucha presión de Staphylococcus aureus meticilin resistente, es decir, que sospechamos que puede estar involucrado, pues en ese caso al anterior hay que añadir cobertura, que ya hemos dicho que no se hace con daptomicina porque es inactivada, sino con linezolid o ceftarolina, entre otros, como luego veremos con cada uno de los gérmenes. Si te fijas, pues se parece mucho a lo que ya hemos visto. Ante una paciente con extrema gravedad, pues hacemos cobertura amplia con algo para pseudomonas, meropenem o pipertazo, por ejemplo, junto con algo para típicos como levofloxacino, y añadimos además, en caso de creer que sea necesario por los riesgos locales, cobertura para SARM con el ceftarolina o linezolid. No se considera, fíjate, una pregunta de anteayer, en 2026, no se considera una infección asociada a la asistencia sanitaria, nosocomial, por así decirlo, pues de la lista la última, paciente hospitalizado que desarrolla una neumonía 24 horas después de su ingreso. Pues si una paciente desarrolla una neumonía 24 horas después, pues será que ya la traía puesta, solo que ahora es cuando te has dado cuenta. Recuerda que son 48 horas y en general ese margen pues se veía en el resto de las opciones. O sea que con solamente tener claro que en 24 horas una infección que aparece pues no puede ser hospitalaria, sino que se asume que más bien eres el contexto de que la había traído ya de la comunidad. Pregunta un poco más antigua, pero que te habla de en qué infección ganan mucho peso los bacilos gram negativos frente a las cosas gram positivas. Pues no es ni en la artritis, ni en las infecciones de catéteres, que son gérmenes de la piel precisamente, ni en la meningitis, donde es el neumococo el protagonista también, ni en la endocarditis. Es sin duda alguna en la neumonía nosocomial, donde por supuesto siguen habiendo cocos gram positivos, pero ganan mucho peso la presencia de bacilos gram negativos, como hemos dicho. Pasamos ahora a hablar del absceso y la neumonía aspirativa, que comparten la etiopatogenia de una micro o macroaspiración y además la cobertura antibiótica, que ya te adelanto que es amoxiclavulánico. El absceso pulmonar se debe a microaspiraciones, pero de una flora especialmente patógena, donde hay cocos positivos y anaerobios por patología dental asociada, típicamente periodontitis no bien tratada. Dicho de otra manera, la ausencia de dientes protege en realidad de esta entidad.
Por tanto, se produce una microaspiración polimicrobiana en zonas declives del pulmón, zona baja del lóbulo superior o zona alta del lóbulo inferior, y ahí se produce una lesión cavitada con nivel hidroaéreo que da síntomas infecciosos asociado además con esputo especialmente fétido por los gases de los microorganismos. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con lesiones cavitadas pulmonares en general, pero hay dos de especial relevancia: la tuberculosis, que de producir una lesión cavitada lo hace en lóbulos superiores asociado a epidemiología que acompaña la tuberculosis y síntomas concomitantes de tuberculosis, pero ante la duda pues estudio de esputo, etcétera, etcétera, y con el cáncer de pulmón, que produce potencialmente una lesión cavitada, especialmente el epidermoide. El TAC te puede ayudar para ver si hay masa asociada o no, y ante la duda, pues fibrobroncoscopia y toma de biopsia. Lo importante del absceso pulmonar es la cobertura antibiótica, que es lo que te preguntan. Un absceso en general, el tratamiento suele ser quirúrgico de drenaje, pero el absceso, suele drenar espontáneamente porque ya comunica muchas veces con el exterior. Y lo importante es antibioterapia para procurar su cicatrización adecuada. Para cubrir a los anaerobios y a los gram positivos que generan esta infección, es necesario utilizar amoxiclavulánico, las dos cosas, pero también son alternativas la clindamicina o el moxifloxacino. De todas las quinolonas, el cipro cubre bien a gram negativos, el levo añade gram positivos, pero es el moxi el que además añade a los anaerobios. Si te ayuda, pues MOX, cámbialo por NOX, NOXI, porque precisamente es la quinolona que cubre a los que no usan oxígenos, los NOXI, de ahí lo de moxifloxacino para cubrir a los anaerobios. Sin embargo, el metronidazol, que es con el que te quieren engañar, pues aunque cubre a anaerobios, no cubre a gram positivos. Sirve para gram negativos y anaerobios, sirve para infecciones abdominales, pero para las pulmonares, para los anaerobios del pulmón, no deberíamos utilizar de manera aislada el metronidazol porque no cubre a los gram positivos. Y eso es lo que te preguntan. Paciente de 54 años, síntomas infecciosos, un TAC revela una lesión cavitada con nivel hidroaéreo, por tanto parece una infección, nivel hidroaéreo será un absceso. ¿Y cuál es el tratamiento menos eficaz? Y puedes utilizar clindamicina, beta-lactámico y un inhibidor de la beta-lactamasa, amoxiclavulánico o moxifloxacino, pero el metronidazol no es una buena opción en abscesos pulmonares. 56 años, procede de África subsahariana, alta endemicidad de tuberculosis, enolismo, y viene con un cuadro más bien de sudoración, tos, febrícula, con una lesión cavitada con nivel hidroaéreo. ¿Qué es incorrecto? ¿Es preciso estudiar la posibilidad de tuberculosis? Pues sí. ¿Se debe instaurar tratamiento empírico con metronidazol? Pues justo eso no. Es decir, que si decides poner tratamiento empírico debe de ser pensando en absceso pulmonar, y lo harás con amoxiclavulánico, con clindamicina o con moxifloxacino. Si el esputo no se aísla nada concreto, pues asume gérmenes anaerobios en general, como hemos dicho. Y pues también es importante, ante la sospecha de compromiso inmunitario, pues hacer un diagnóstico fino y hacer pruebas añadidas. 45 años, fumadora, y tiene una lesión que te dan la radiografía y que es la que hemos puesto antes de absceso, y te preguntan 16.000 leucos, o sea, sí, datos infecciosas, y qué actitud es la más correcta. Pues de inicio, pues cobertura antibiótico frente a anaerobios, porque parece una lesión aislada, infecciosa, de pared delgada, pues probablemente sea un absceso pulmonar. Muy en línea con esto está la neumonía aspirativa, más frecuente en pacientes muy añosos, ancianos, con demencia y trastorno neuromuscular de la deglución, o con pacientes con otras enfermedades degenerativas neuromusculares que favorecen la posibilidad de disfagia, y de disfagia sobre todo componente anto, no tanto esofágico, y por tanto de riesgo de broncoaspiración, en el cual pues se produce paso de comida o de contenido regurgitado del estómago con acidez hacia las zonas del pulmón declives, y eso suele generar una neumonitis química, pero suele ir acompañado de una gran cantidad de bacterias, gram positivos, gram negativos anaerobios, y si no es tratado, pues puede producir potencialmente un absceso pulmonar. Pues bien, en el fondo no deja de ser una neumonitis química más o menos con componente bacteriano, que si no lo tratas vas a empezar a ver de manera florida. Y por eso es muy importante en este caso pues hacer tratamiento como el del absceso de pulmón, es decir, con la misma visión de cobertura. Amoxiclavulánico suele ser la opción favorita.
Mujer de 20 años con un Alzheimer avanzado y GDS 7, por tanto altamente dependiente, que tiene disfagia y viene por un cuadro atípico, porque la neumonía en el anciano pues muchas veces se manifiesta con delirium, taquipnea, pues febrícula, y en la placa que te ponían en el caso clínico se ve un infiltrado. Pues ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Pues una neumonía, no había que hilar mucho, broncoalveolar aguda, pero sospecharíamos con componente broncoaspirativo. Pasamos ahora a hablar de las neumonías en el inmunodeprimido, donde tenemos que tener en cuenta una serie de particularidades. Van a aparecer gérmenes habituales de la población, por supuesto, y por tanto siguen estando presentes neumococo, micoplasma, clamidia, legionela, etcétera, etcétera, pero a su vez aparecen gérmenes oportunistas relacionados con el tipo de inmunosupresión a nivel, evidentemente, del pulmón. Es importante tener en cuenta que la clínica puede ser atípica porque la respuesta inmune, al ser más baja, puede generar síntomas sutiles y, por tanto, ante un paciente con inmunosupresión que tenga un cuadro de descompensación, es necesario buscar y rastrear infecciones, entre ellas, por supuesto, infecciones respiratorias, neumonías. El diagnóstico, muchas veces, dado que son pacientes que potencialmente la infección puede ser grave y acabar siendo letal, es importante ser exhaustivos en la búsqueda, en intentar aislar el microorganismo, y muchas veces, según la respuesta, va a ser necesario hacer pruebas diagnósticas agresivas. Y en cuanto al tratamiento, pues 3/4 de lo mismo. Según el tipo de inmunosupresión sospecharemos unos microorganismos y según la clínica del paciente sospecharemos una causa u otra, pero debemos de ser precoces y agresivos en cuanto a la cobertura antibiótica para evitar el retraso terapéutico. Vamos a ver distintas formas de inmunosupresión y qué gérmenes pueden producir neumonía, porque estamos hablando de neumonía. La neutropenia, típicamente por quimioterapia y por tanto en pacientes oncohematológicos, pero también pacientes que reciben corticoides a altas dosis, pues van a tener gérmenes que componen el acrónimo famoso de PACA: Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Cándida y Aspergillus. Lo que pasa es que de esos gérmenes, como luego contaremos, lo que afecta al pulmón pues pueden tener neumonía por Pseudomonas, neumonía por Staphylococcus aureus y neumonía por Aspergillus, muy importante esta última. Sin embargo, la cándida, que por supuesto la padecen, pero la padecen en la piel, candidemia, endocarditis por cándida, pero la cándida no es un germen que produzca neumonía, como nombraremos luego. ¿Qué más gérmenes? Pues el déficit humoral, es decir, el déficit de anticuerpos, como puede ser por cuestiones hereditarias, o el rituximab, que bloquea la producción porque es un anticuerpo anti-CD20 que bloquea la producción de anticuerpos por los linfocitos B o las células plasmáticas, pues se relacionan con gérmenes que tienen cápsula. Precisamente los anticuerpos permiten se unen a las cápsulas y eso señaliza al microorganismo para luego ser eliminado, entre otros sitios, en el bazo. Por tanto, la ausencia de anticuerpos produce que no se puedan colocar estas señales en la cápsula del microorganismo y que produzcan enfermedad especialmente grave, como son el neumococo, el Haemophilus y también el meningococo, solo que el meningococo no afecta al pulmón y por eso sale en gris, pero es otro germen que influye en estos pacientes. Cuando el paciente es esplenectomizado, pues pasa más o menos lo mismo, no tiene nada que ver con tener déficit de anticuerpos, ya, pero en el fondo el comportamiento es muy parecido, porque estos gérmenes encapsulados una vez más, aunque van a ser señalizados por los anticuerpos, pues al pasar por el bazo no son capturados y pueden producir una infección potencialmente grave. Neumococo, Haemophilus o el meningococo, que el meningococo no va a producir neumonía. Y finalmente tenemos la otra inmunosupresión importante, que es el déficit de inmunidad celular, sobre todo el CD4. Esto es típico del VIH, de los anti-TNF, también los corticoides, que afectan la función del neutrófilo, también afectan la función de la presentación antigénica entre macrófago y CD4. En conclusión, en estos casos se van a producir infecciones por gérmenes como tuberculosis o micobacterias no tuberculosas, Kansasi y Mycobacterium avium intracelulare. También muy importante el neumocistis, un hongo, y también pues infecciones por CMV, por criptococo, etcétera, etcétera.
Paciente de 70 años que tiene un mieloma múltiple y tiene neutropenia. Y entonces pensamos en Pseudomonas, en Aspergillus, en Staphylococcus aureus e incluso en Cándida, salvo que la afectación sea pulmonar. Pero es que resulta que tiene tos, expectoración, fiebre y una condensación en emitoras derecho. Por tanto, tiene una presentación de neumonía típica. Lo más probable de la lista con esa presentación es que sea una neumonía neumocócica, que eso no significa que nos quedemos tan tranquilos, que habrá que hacer antigenurias y habrá que ver bien esa neumonía y cómo evoluciona, porque por supuesto estos pacientes también tienen riesgo de neumonía por Aspergillus y de neumonía por lo que se te ocurra, solo que las características del Aspergillus, sin ir más lejas, pues son de lesiones nodulares y que no es el caso, parece un infiltrado sin más, y una neumonía vírica o por citomegalovirus, una vez más, no da una condensación aislada, sino que produce una afectación intersticial, como ya vimos. Eso simplemente sirve para orientar, como es una neumonía de componente típico, pues parece más, pero eso no significa que solo vayamos a cubrir esa opción y no hagamos más estudios. Más preguntas sobre el tema. Paciente que ha sido esplenectomizado, pues y nos preguntan qué microorganismo tiene mayor riesgo de generarle problemas. Pues volvemos a pensar en neumococo, Haemophilus y meningococo, en este caso el neumococo. Idéntica pregunta, no en cuanto a esplenectomía, sino inmunidad humoral. Paciente con déficit de inmunidad humoral, falla anticuerpos, pues una vez más, Streptococo, neumonía, Haemophilus y nuestro querido amigo el meningococo, solo que el meningococo una vez más no da neumonías. Esta parte de la clase yo creo que es bastante especial porque son formas especiales donde vamos a repasar todos los patógenos que producen neumonía y por tanto te va a permitir repasar microbiología. A lo mejor de inicio pues vamos a ir muy rápido porque debe de servir un repaso. Ya explicaremos los patógenos, los antibióticos, haremos una clase de antibioterapia, etcétera, etcétera. Pero esto te debe de servir como mínimo para tener oírlo y de fondo ir generando memoria de distintos detalles mínimos de cada patógeno que produce una neumonía. Empezaremos hablando de las neumonías bacterianas, de cada uno de los patógenos que lo producen, primero neumonías típicas y luego atípicas, luego un breve repaso de las micobacterias como causa de neumonía, luego de las neumonías víricas, de las neumonías por hongos y finalmente del papel que tienen los helmintos, principalmente en algún cuadro respiratorio que es en el fondo muy muy raro. Sobre las neumonías bacterianas empezamos por lo típico, primero el neumococo, neumonía típica, consolidación, fiebre, cuadro típico por un estreptococo, un coco gram positivo, que por tanto es sensible en general a los beta-lactámicos y que tenemos una forma de diagnosticarlo fácil, la antigenuria en orina. Lo importante o lo que preguntan en los últimos años es la forma de prevenirlo. Históricamente había vacunas polisacáridos frente a las azúcares del neumococo. Lo que pasa es que la memoria inmunológica frente al azúcar no es muy buena, es mejor frente a proteínas. Por tanto, la polisacárida había que dar dosis repetidas porque no generan memoria inmunológica, pero tenía la ventaja de tener muchos serotipos. Entonces, aquí era 23. ¿En quién lo usábamos? En gente de edad avanzada, donde el número de recuerdos que había que dar a lo largo de la vida iban a ser menores, y así te acuerdas. Frente a ello tenemos las las vacunas conjugadas, que hackean el sistema. Coges el azúcar y al lado le pones un trozo de proteína y entonces haces que el sistema sí que se acuerde de ese subconjunto antigénico y sí que genera memoria. La pega era que tenía menos serotipos, pero esta la utilizábamos en niños para vacunarles y ya no tener que pensar más en el asunto. Ahora algo que está cambiando la situación es que hay una conjugada, por tanto genera memoria, pero de 20 serotipos y por tanto tiene tantos serotipos prácticamente como la antigua polisacárida. Y está desplazando y cada vez está usando más esta en ambos segmentos de edad. Pregunta de anteayer sobre las vacunas de neumococo, las conjugadas, pues las conjugadas no generan memoria inmunológica o activan al linfocito T y con ello generan memoria, pues es la segunda, generan memoria inmunológica las conjugadas, las que no son las polisacáridas. Por contra, esta pregunta, un poco más antigua, te hablaba de la polisacárida, pero te daba una pista. Requiere inmunización con dosis repetida, algo que requiere dosis repetidas, ya te hace recordar que no genera memoria inmunológica. Polisacárida no genera memoria, conjugada, hackeas el sistema y sí genera memoria. Y la actual de 20 serotipos pues está sustituyendo a las previas. El Staphylococcus aureus es un coco gram positivo, no tiene un papel directo en la neumonía adquirida en la comunidad, pero sí es importante diseminación hematógena desde una endocarditis por uso de drogas y
infección pulmonar asociada a hospitalización, intubación, donde el germen se microaspira y puede ser multiresistente. Produce neumonía potencialmente necrotizante y lo más importante aquí es que cuando sospechamos que además hay resistencia a meticilina por el entorno, por los cultivos de la zona y el control local que hace medicina preventiva, pues debemos de cubrir esa posibilidad con linezolid, ceftarolina, vancomicina, pero no era una opción la daptomicina porque era inactivada por el surfactante. Y así hace poco nos han preguntado una neumonía en una UCI que queremos cubrir al Staphylococcus aureus meticilin resistente porque en esa UCI debe de haber tasa elevada de su presencia. Pues bien, de la lista utilizaremos la ceftarolina que sí que cubre esa opción que además en aquel momento sonaba al fármaco más novedoso de la lista y eso siempre ayuda un poco. En esta pregunta nos ponían a alguien que usaba drogas por vía parenteral y por tanto riesgo de endocarditis por Staphylococcus aureus de la piel y que tiene unas lesiones necrotizantes bilaterales pulmonares, pues eso es típico de embolismos de Staphylococcus aureus desde una endocarditis ¿de dónde? Del lado derecho, tricuspidia, que era la siguiente pregunta. ¿Qué hay que pensar que tiene de fondo el paciente? Pues una endocarditis tricuspidia. Klebsiella pneumoniae afecta sobre todo a alcohólicos y puede producir una neumonía típica, es un bacilo gram negativo que responde por tanto a beta-lactámicos así en general, es del grupo de neumonía típica, por así decirlo, pero tiene la particularidad de que puede generar una neumonía pesada que abomba la cisura mayor y es el único detalle a tener en cuenta. El Haemophilus, por su parte, las formas encapsuladas son las que se relacionaban mucho con la epiglotitis. Gracias a la vacuna conjugada, pues a día de hoy eso ya es una rareza de la epiglotitis por esta entidad. Sin embargo, el Haemophilus, igualmente, ya tenga cápsula o no, pues puede producir neumonía y también agudización de POC, etcétera, etcétera. Especialmente pacientes con corticoterapia, inmunosupresión, déficit de anticuerpos, esplenectomizados, etcétera, etcétera. Produce una neumonía típica potencial y el tratamiento es con beta-lactámicos. Y así nos preguntaron en un paciente con EPOC la causa más frecuente de agudización, pues en la lista no está el neumococo, sino que está la pseudomonas, la Klebsiella, Mycoplasma, el Haemophilus, pues es junto con el neumococo ambos dos son la causa más frecuente, según la serie, pues es una u otra, pero no nos hicieron por suerte elegir entre ellos. No había que elegir entre papá y mamá. La pseudomonas es un bacilo gram negativo que produce una neumonía sobre todo asociada a la hospitalización, pero tiene la particularidad en este caso de que produce biopelículas y resistencias a múltiples antibióticos y por eso su tratamiento es tan importante, la adecuada erradicación y la vigilancia del paciente. Por supuesto ya las hemos nombrado en relación con la otitis difusa, la otitis externa maligna, las bronquiectasias y con ello la fibrosis quística y también por supuesto la neumonía sobre todo de perfil neumonía nosocomial o asociada a la intubación orotraqueal. Lo importante es tener en cuenta con qué o cómo se suele hacer el tratamiento, que es con piperacilina tazobactam o cefalosparinas de amplio espectro como ceftazidima o cefepime, los carbapenemes, que también son de amplio espectro, como meropenem o imipenem, no es una opción el ertapenem. La única paradoja es que de las quinolonas la más útil es la más antigua de las que usamos, que es el ciprofloxacino. También son útiles el aminoglucósido o la colistina, pero tienen tantos efectos secundarios que se suele evitar usar y de usarse se utilizan de manera local, ya sea con inhalaciones, etcétera, etcétera. Y o con colirios en las otitis externas. Y luego tenemos otros más novedosos que también cubren a pseudomonas, como es ceftazidima avibactam o ceftolozano tazobactam, que es como el pipertazo, pero mejor, más mejorado, más nuevo, más bonito. Y también una cefalosporina especial que es el cefiderocol. Bueno, en definitiva que como puedes ver, los antibióticos de toda la vida que nombramos, el levo, la ceftriaxona, las macrólidos, pues no sirven en absoluto para pseudomonas. Hay que irse a antibióticos de amplio espectro complejos. ¿Qué no cubre la pseudomona? Pues de la lista tenemos la ceftazidima, el ciprofloxacino, el pipertazo, el imipenem, pero lo que no cubre es la vancomicina, que eso lo que cubre son cocos gram positivos. El Acinetobacter hay que hacerse a la idea de que es exactamente igual a la pseudomona, pero aún peor. Es decir, que cuando está presente suele tener aún más tasas de resistencia y su tratamiento requiere antibioterapia de amplio espectro, con más motivo, y el contexto en el que aparece esta infección es muy parecido al de la pseudomona.
Finalmente, respecto a bacterias típicas, nombramos los anaerobios, polimicrobiana, patología dental, abscesos de pulmón, con lesión con nivel hidroaéreo, y recuerda que su cobertura se basa en amoxiclavulánico o clindamicina o moxifloxacino, pero no era una opción el utilizar metronidazol porque solo cubría anaerobios, pero no a los gram positivos que también hay habitualmente en esa flora polimicrobiana que produce el absceso pulmonar. Iniciamos ahora el circuito de las neumonías por bacterias atípicas o bacterias que podríamos decir especiales, donde en general, veremos alguna excepción, pues no tienen pared celular y no son útiles los beta-lactámicos. Y van a producir una neumonía rara, diferente, una neumonía atípica que en la mayoría de los casos va a ser de tipo intersticial con vidrio deslustrado en el escáner. El protagonista principal es el micoplasma, la causa más importante de neumonía atípica, sobre todo en jóvenes, en viajes escolares a modo de brotes, donde además hay manifestaciones extrapulmonares como meningitis, encefalitis, miringitis bullosa, mielitis transversa, anemia hemolítica, pericarditis, etcétera, etcétera. Importante, no son útiles, como ya hemos dicho, los beta-lactámicos, sino los macrólidos o las quinolonas. Estudiante de Derecho de 20 años que tiene febrícula, artromialgia, tos seca, es decir, un cuadro más sistémico, típico de neumonía atípica. Los dos hermanos han tenido un cuadro parecido y viene con una placa con neumonía atípica. ¿Cuál es el germen más probable? Pues el más frecuente causal de neumonías atípicas, que es precisamente el micoplasma. La clamidia produce un cuadro muy parecido, está la clamidia pneumoniae, el más frecuente, con una neumonía atípica, y la clamidia shiitake, que está relacionado con el contacto con aves como loros, etcétera, etcétera. En ambos casos se utiliza una vez más macrólidos o quinolonas. Otra clamidia importante es precisamente clamidia trachomatis, que favorece o que está relacionado con infección de transmisión sexual. La Coxiella es un germen muy atípico, intracelular, en medios rurales, donde en el ganado y el contacto con el ganado favorece la infección. Se transmite entre el ganado muchas veces por garrapatas, pero el paso al ser humano en realidad lo hace a través de la inhalación directa en un entorno donde haya mucha carga bacteriana, como en los partos, etcétera, etcétera. Y produce una neumonía intersticial bilateral con hepatitis granulosmatosa asociada, y también puede llegar a producir también endocarditis. Para el diagnóstico se utiliza, como en la mayoría de las atípicas, serología, pero aquí tiene un matiz, y es que la serología es antiintuitiva. Los anticuerpos de fase 2 son diagnósticos de infección aguda, que es la neumonía y la hepatitis, y los de fase 1, que suena a primero, pues los de fase 1 son los de las formas crónicas relacionados con la endocarditis. El tratamiento, pues es una vez más no beta-lactámico, sino cosas atípicas como macrólidos o sobre todo doxiciclina. Entre las siguientes infecciones hay algo que no colabora en la transmisión al ser humano, un vector. Y sí es importante el vector, pues en la Rickettsia, en la Borrelia y en la Yersinia peste, en la peste, precisamente las pulgas de los roedores. Pero la Coxiella, como hemos dicho, de medios rurales no. Ese en concreto es directamente por la inhalación ante gran carga bacteriana en los partos del ganado, etcétera, etcétera. Sobre la fiebre Q, nos preguntan qué es cierto. La infección aguda es causa de neumonía y hepatitis aguda. Eso es cierto. No se debe a mordedura por animal y no se usan beta-lactámicos en su tratamiento, precisamente es atípica. La legionela es un bacilo gram negativo, pero es atípico. Que sea un bacilo gram negativo es atípico porque suele producir neumonías, aunque puede ser típica, más bien atípicas, relacionado con la inhalación de la bacteria en depósitos de agua, en medios de refrigeración, y por tanto no se transmite tampoco entre personas y produce una neumonía atípica o más bien atípica, donde característicamente también hay SIADH y posible nefritis asociada. Por tanto es una neumonía que además tiene hiponatremia. En este caso tenemos las antigenurias, igual que para el neumococo, también hay antigenuria, un kit de detección de antígenos de legionela en orina, lo que permite su diagnóstico. En el tratamiento, una vez más, no son útiles los beta-lactámicos porque es atípica, y lo que se utilizan son los macrólidos y las quinolonas. Medida de precaución ante un paciente que tiene una neumonía con antigenuria positiva para legionela. Pues ninguna en especial, porque no se transmite entre personas. Lo que sería interesante es saber dónde ha estado, por cuestiones epidemiológicas, pues puede ser causa de brote por estar contaminada el agua de un determinado reservorio, etcétera, etcétera.
Sobre neumonía atípica y legionela, ¿cuál es la solicitud más estándar, más adecuada para confirmar si realmente la neumonía de mi paciente es por legionela? Pues las antigenurias. Tenemos una herramienta muy barata y sencilla y por eso en el pack básico de estudio de una neumonía hacíamos antigenuria para neumococo y para legionela. La nocardia también es otra bacteria un poco peculiar, es filamentosa, gram positiva y un poco ácido alcohol resistente, con lo cual su apariencia es muy peculiar. La clave es que afecta sobre todo a inmunodeprimidos y tiene un combo muy característico donde produce neumonía, que puede ser incluso necrotizante, neumonía y abscesos cerebrales. Y además puede tener manifestaciones cutáneas o afectación cutánea. Pero la asociación de una neumonía con un absceso cerebral nos debe de hacer pensar la posibilidad de nocardia. En el tratamiento clásicamente se utiliza cotrimoxazol, pero en formas graves se utiliza el combo, que lo preguntaron este año, una pregunta súper cruel, de cotrimoxazol, carbapenem y amikacina en casos graves. Pues yo esta pregunta, pues yo la fallé y el que la haya acertado, mi más sincera enhorabuena. Cuidados intensivos, tiene una neumonía grave que precisa intubación por nocardia. ¿Qué es lo más correcto? Pues yo marqué el cotrimoxazol, que es lo que me sabía. Pero no. Como es un cuadro muy grave, pues hay que hacer un combo, además para cubrir otras opciones, porque a lo mejor hay otros microorganismos en cuadros graves, de cotrimoxazol, imipenem y amikacina. Pues vale. Pregunta más amena, que es lo que yo querría que te llevases en la cabeza, es que un paciente X que tiene cefalea, desviación de la comisura vocal, parálisis facial, es decir, debe de tener algo en la cabeza y además tiene una neumonía. La mezcla de neumonía con abscesos cutáneos y afectación cerebral, o sea, ese combo es muy sugestivo de una neocardiosis y ese es el dato que intento transmitirte para que te acuerdes. De micobacterias solo vamos a ver una diapositiva porque hay un tema dedicado a ello y solamente como una pincelada de repaso. Recuerda que normalmente la tuberculosis es sintomática en sus reactivaciones y a nivel pulmonar lo hace mediante una forma postprimaria que afecta al lóbulos superiores, donde se ve el infiltrado con la lesión necrotizante en el centro, derrame pleural con un líquido rico en ADA, exudado linfocitario que puede consumir glucosa y también la forma miliar en inmunodeprimidos. Pero es que además hay otras micobacterias que afectan al pulmón que no son parte del complejo micobacteria en tuberculosis y eso es lo que te pregunta, que son otras diferentes micobacterias que no son parte del complejo, como son Avium intracelulare y Kansasi, que estas dos producen un cuadro similar a la neumonía por tuberculosis, pero además Mycobacterium avium intracelulare tiene una forma diseminada en pacientes VIH con CD4 muy bajitos. Pasamos ahora al apasionante mundo de las neumonías víricas, que evidentemente son atípicas, infiltrado intersticial, vidrio deslustrado y no son útiles ningún tipo de antibiótico, evidentemente. La más importante es la gripe, no porque produzca neumonía en sí, sino que muchas veces es la puerta de entrada a la sobreinfección posterior bacteriana. Carácter estacional, evidentemente, hay una vacuna anual por los cambios en las cepas circulantes y si es lo único que encontramos como causa de neumonía, se puede utilizar como tratamiento el oseltamivir, aparte de tratamiento sintomático y de soporte. El CMV ya sí es más interesante, típicamente produce un cuadro en inmunocompetentes parecido a una mononucleosis, pero sin faringitis y con Paul Bunel negativo, pero en inmunodeprimidos se puede luego reactivar y producir, en este caso, rectitis, esofagitis, retinitis y también neumonitis, típicamente en inmunodeprimidos celulares, como es el VIH con CD4 bajos, así como trasplantados, etcétera, donde la reactivación, una vez se produce el trasplante, pues es precisamente el cuadro más paradigmático. Para el diagnóstico, cuando la sospechamos, la serología no es muy útil porque son reactivaciones y sí lo que hacemos es una PCR, una antigenemia en sangre o en muestras respiratorias para confirmar su presencia, y de hacerlo y considerar que es el causante del cuadro, pues lo tratamos con ganciclovir o valganciclovir. La reactivación de un síntoma del agalovirus en el contexto de un trasplante o lo que sea, pues ¿cómo hacemos el diagnóstico etiológico? Pues ya hemos dicho que la serología no es útil y lo que hacemos es una PCR en sangre o en la muestra respiratoria si fuese una neumonía para detectarlo. El SARS-CoV-2 o COVID-19 pues produce una neumonía por todos conocidos a través de la pandemia, en el cual se produce una neumonía intersticial con riesgo de síndrome de distrés respiratorio agudo.
Ten en cuenta que en los últimos años han caído muchas preguntas, pero hoy día, gracias a la vacunación, es poco probable o cada vez va a tender a ser menos preguntado, por tanto no te agobies demasiado con todos los detalles que te van a querer contar sobre él. El diagnóstico, como todos sabemos, o sea, el cuadro clínico es de neumonía intersticial bilateral con una tormenta de citoquinas importante y elevación de reactantes de fase, donde el diagnóstico se hace por la famosa PCR de exudado nasofaringio que todos conocemos, y en el tratamiento, aparte de soporte, interesante tener en cuenta que se puede utilizar el remdesivir o el nirmatrelvir ritonavir, un nuevo fármaco, y además los corticoides, la dexametasona. Y si con eso no es suficiente y el paciente progresa, se puede utilizar el tocilizumab, algo que bloquea a la interleuquina, precisamente a esta interleuquina 6. Verás preguntas un poco antiguas de dónde se utilizaban anticuerpos que se dirigían precisamente contra COVID-19, pero que se ha visto por las mutaciones que han ido apareciendo que ya no son útiles, y por tanto eso ni te molestes en memorizarlo. Quédate con que es una neumonía que se trata con corticoides principalmente y que eso es raro, solamente ocurre, así como resumen, en el caso del SARS-CoV-2 y en la neumonía del neumocistis junto con cotrimoxazol, como veremos luego. Y aquí nos ponían un paciente que estaba con infliximab por artritis reumatoide y tenía pues una neumonía por SARS-CoV-2. Y lo que nos preguntaban era cómo hacer el tratamiento dada la inmunosupresión del paciente, etcétera, etcétera. Parece razonable un ingreso y tratarle con remdesivir y dexametasona. Y aquí nos preguntaban sobre alguien con infiltrados y una vez más el coronavirus presente en su exudado nasofaringio, y encima se producía una caída de la PAFI por debajo de 300, que era el dintel que utilizábamos. Puedes repasar esa clase si quieres de distrés respiratorio agudo. Lo utilizábamos precisamente para el diagnóstico de distrés respiratorio agudo. Y durante todos estos últimos años, pues la principal causa de distrés respiratorio agudo en las UCIs ha sido precisamente la infección por SARS-CoV-2. El virus respiratorio sincitial produce un cuadro de bronquiolitis en neonatos, lo cual es terriblemente grave porque era la causa que llenaba las UCIs de neonatos, y lo hace con características estacionales, sobre todo en inviernos. Pero también afecta a ancianos e inmunodeprimidos, donde puede producir una bronquiolitis sibilancias, junto con infiltrados intersticiales vidriodesustrado, es decir, neumonía atípica. Lo característico para el diagnóstico es PCR del exudado y el tratamiento es puramente soporte, y en algunos casos se puede utilizar ribavirina como ayudante, pero la clave es broncodilatadores, oxígeno, etcétera, etcétera. Lo que ha cambiado el paradigma de esta entidad es que, por un lado, en neonatos, en época de alta presión por este patógeno, en invierno, previo al invierno, podemos utilizar el nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal frente a este virus. Por tanto, de alguna forma le damos los anticuerpos, es una forma de inmunidad pasiva, reciben una gamma globulina específica frente a ese virus, y por tanto los primeros meses evitas que se contagie del virus respiratorio sincitial. Y cuando ya tiene más de 6 meses, 7, 8 meses, el que se contagie y tenga una bronquiolitis ya no es tan importante, porque no suelen acabar en la UCI ese perfil de paciente. La fase más grave de la bronquiolitis es la etapa neonatal, y por tanto esta inmunización pasiva con el nirsevimab es muy útil, y es lo que ha hecho que en los últimos años las UCIs pediátricas no se llenen en invierno de niños con virus respiratorio sincitial. En adultos y en embarazadas se puede utilizar la vacunación para prevenir esta infección, y en la embarazada además genera anticuerpos que pueden pasar al niño, porque es un virus que la vacuna es mediante patógeno inactivado, y por tanto se puede utilizar en el embarazo. Pero la principal medida, ya digo, de profilaxis es sobre todo el nirsevimab en neonatos. Tratamiento de elección en lactantes, pregunta nada de anteayer, de lactantes con bronquiolitis, pregunta cruel, porque hay gente que se lió. El tratamiento es sin duda alguna puramente sintomático, de vigilancia, oxígeno, hidratación, etcétera, etcétera. Una vez tiene ya la enfermedad, ya no hay mucho que hacer. El nirsevimab y compañía sirven para la prevención, para evitar tener la enfermedad, pero una vez ya la padeces, pues ya su utilidad es muy limitada. Sobre la bronquiolitis aguda en la infancia, que es lo que acababan en UCI tantos neonatos, pues se recomienda la administración. Es una pregunta antigua, ya el que no se usa el palivizumab, sino el nirsevimab, pero te lo pongo para subrayar la idea, que fíjate que lo preguntan mucho, las medidas de profilaxis en neonatos para evitar esta enfermedad.
Lactante de 2 meses, que está desaturado y tiene virus respiratorio sincitial. Pues el tratamiento de la lista, encima estando desaturado con más motivo, pues es el oxígeno, porque el tratamiento, insisto, no es el tratamiento de elección, no es ni la ribavirina ni los monoclonales, no. Una vez ya tienes la enfermedad, sobre todo el tratamiento prioritario es el de soporte. Finalmente, el otro virus que vamos a nombrar es el virus varicela zoster, que característicamente produce una lesión cutánea que te va a ayudar en el diagnóstico, y en adultos puede producir neumonía asociada, sobre todo en pacientes que no han pasado la varicela, y por eso la varicela es especialmente grave en adultos, donde además tiene problemas en el embarazo, donde la embarazada puede generar neumopatía intersticial y además lo puede transmitir al feto y producir problemas. Si se diagnostica, se trata con aciclovir y es muy importante una adecuada profilaxis mediante la vacunación generalizada hoy día. Y en el embarazo, si no ha pasado, como en este caso la vacuna es atenuada, no se puede dar vacuna. Y si la embarazada no ha pasado la varicela y se expone, tiene que tener una exposición, ¿no? Otro hijo que ha cogido la varicela, pues en ese caso está indicado el uso de gamma globulina para evitar como prevención de que adquiera la infección. Una varicela en un niño de 8 años y su madre, que está embarazada, pues no tiene anticuerpos. Pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ponerle gamma globulina. Esa es la medida más importante a tener en cuenta y lo que más preguntan. Y sobre la vacuna, en el caso de la varicela, como hemos dicho que ya lo repasaremos en preventiva en breve, pues que es una vacuna con virus atenuados y no se puede utilizar ni en inmunodeprimidos ni en el embarazo. Aquí preguntaban por inmunodeprimidos, pero si aquí pusiesen embarazo es 3/4 de lo mismo. Pasamos ahora a hablar de las neumonías por hongos, que la mayoría de ellos, quitando el histoplasma, ocurren en inmunodeprimidos. Es muy interesante tener en cuenta que hay un hongo muy tradicional o muy clásico que estudias, que es la cándida, que puede producir candidemia, endocarditis, afectación cutánea, sin duda, pero que no produce neumonía, por tanto no está en la lista. A veces somos conscientes de lo que vemos, vamos a hablar de mucor, de aspergillus, de neumocistis, pero a veces no nos damos cuenta de que no hay en la lista y que te suene, que sepas que cándida no produce neumonía y por eso no hablaremos de ella en este apartado. El protagonista más importante es sin duda el aspergillus, sobre todo en inmunodeprimidos por neutropenia, donde produce un cuadro invasivo llamado aspergilosis invasiva. Pero luego hay un cuadro menos invasivo, en equilibrio ahí, en el cual hay una caverna por tuberculosis, donde se forma una bola fúngica que puede generar irritación local, que se trata pues con azoles y si es un cuadro grave, incluso pues la resección quirúrgica, que es el tratamiento definitivo. Y en el otro extremo tenemos un cuadro que no solo no es invasivo, sino que el único problema es que el aspergillus está ahí presente y lo grave es la reacción inflamatoria de perfil alérgica que se produce, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde hay eosinofilia, asma de difícil control, bronquiectasias centrales, esputo positivo para Aspergillus fumigatus, serología IgE precipitinas positiva para el aspergillus, y donde el tratamiento, aparte de los azoles, es el control inflamatorio de la reacción inflamatoria que se produce. Nosotros de lo que vamos a hablar aquí principalmente es de la aspergilosis invasiva, que es el cuadro que realmente se debe al efecto patogénico directo del aspergillus invadiendo el tejido. Ocurre sobre todo en neutropenia, quimioterapia, etcétera, etcétera, y característicamente produce una neumonía que es nodular, produce nódulos pulmonares. Esto es importante, no es una consolidación ni es un infiltrado alveolo intersticial en vidrio deslustrado, no, afecta de manera que genera lesiones nodulares, donde en el escáner es característico lo que se llama el signo del halo, centro condensado, consolidado y periferia sangrante en vidrio deslustrado, o también el signo del menisco, donde se produce ya la necrosis y el despegamiento del tejido y ese menisco, esa semiluna. Esos dos son datos, en el fondo son lesiones nodulares pulmonares muy sugerentes del papel de aspergillus. Para el diagnóstico, aparte de muestras respiratorias, etcétera, etcétera, hay una muestra muy característica que es detectar galactomanano, un antígeno de aspergillus en sangre, y eso nos permite hacer un diagnóstico precoz y el tratamiento se basa en el uso de voriconazol. 43 años, leucemia aguda con aplasia y neutropenia, o sea, el cuadro paradigmático, y tiene fiebre, se le hace un TAC torácico y fíjate que aquí lo que tiene es una lesión nodular
vidrio alrededor y una zona en el centro como ya de necrosis, como la muesca, como el menisco. Pues esto es típico de una aspergilosis invasiva. Veremos luego que el neumocistis lo que da es un vidrio deslustrado, como la neumonía vírica, y por tanto por eso esa opción no era la adecuada. 68 años, neutropenia grave por un trasplante de médula y tiene un cuadro de tos, hemoptisis incluso, no mejora con antibiótico y tiene múltiples nódulos pulmonares, alguno cavitado, ya tiene la zona del menisco por la necrosis que se produce. Pues el contexto de la neutropenia y lesiones nodulares pulmonares potencialmente cavitadas, pues es muy típico de aspergilosis pulmonar. Pediríamos galactomanano, trataríamos con voriconazol. Pregunta de imagen muy característica, o sea que no hacía falta sabérselo en detalle, tuberculosis ya tratada, adecuadamente al parecer, y ahora viene con un cuadro ahí de hemoptisis y se le hace el escáner donde se ve ahí una lesión y fíjate que aquí tiene algo, le dan la vuelta al paciente, o sea, el hecho de que le dieran la vuelta ya te da una pista, pues es algo que no está pegado a la pared, sino que está despegado, eso es una bola fúngica, eso es un micetoma, ¿no? Pues ya está, es la única vez que lo han preguntado de una forma pues donde la imagen te ayudaba mucho a entender que había ahí una bola dentro de una caverna tuberculosa. La mucormicosis se parece mucho, el perfil de paciente es exactamente el mismo, solo que es un hongo diferente, pero también produce neumonía nodular, con posible necrosis, con el signo del halo, con el menisco, pero también ocurre la lesión del halo invertido, solo que te suene, que el centro se vea en vidrio deslustrado y la periferia más solidificada o consolidada. Pues vale. La cuestión es que aquí el galactomanano no es útil porque el galactomanano es un antígeno de Aspergillus. Aquí no tengo una detección en sangre que me vaya a ayudar y hay que coger muestras respiratorias para detectar las hifas típicas de mucor y el tratamiento es con anfotericina B. También recuerdo un cuadro muy característico que es la mucormicosis rinocerebral también en pacientes neutropémnicos. Un detalle cruel y despiadado que han preguntado es que las hifas del Aspergillus están tabicadas como la A de Aspergillus, hace falta ser varios palitos, para dibujar una A necesitas varios trazos, pues eso es para acordarte de que están tabicadas y forman esas hifas un ángulo de 45 grados como el que forma una A. Sin embargo, el mucor, pues ahí ves una M que cuando la dibujas la haces toda continua porque no está tabicada y forma ángulos de 90 grados. Pues vale, eso es un detalle insignificante, pero te lo cuento pues porque cayó hace poco, en el cual pues un paciente, trasplante, neutropenia por tanto, tiene una infección nodular pulmonar con signo del halo y ahí uno piensa Aspergillus y por tanto se trata con voriconazol, pero es que resulta que son hifas no septadas que forman ángulos rectos en sus ramificaciones. Pues es que eso no es Aspergillus, sino que tiene más pinta de ser mucor y por tanto se trata con anfotericina B. Muy bien, eres el orgullo de tu especie. Seguimos. Trasplantado con neutropenia grave y tiene dolor ocular y edema y secreción serosanguinolenta, es como suelen preguntar el mucor como la forma clásica que es la afectación rinocerebral, mucormicosis. El otro hongo más importante a recordar es el neumocistis, que este afecta también a inmunidad celular deprimida, típicamente VIH, pero este no produce nódulos, lo que produce es vidrio deslustrado y como su nombre indica, quistes, neumocistosis, quistosis. Produce lesiones quísticas si no lo tratas a tiempo, que luego se pueden romper y producir neumotórax, o sea que se producen en realidad bullas asociadas. Hoy día eso es raro porque se suele hacer el diagnóstico antes gracias al alto grado de sospecha. Pero la clave es un paciente inmunodeprimido, conocido o no, porque puede ser VIH, que tiene linfopenia en el contexto de todo esto y una neumonía de características subagudas, varias semanas de disnea progresiva, sobre todo con esfuerzos, ligera febrícula, sudoración y una neumonía intersticial. Ahí hay que plantearse esta posibilidad. Tampoco el galactomanano aquí es útil y el diagnóstico se hace mediante análisis de muestras respiratorias para detectar este hongo. El tratamiento se hace con cotrimoxazol y en formas graves también corticoides. Recuerda que los corticoides en la neumonía solo hay dos que usamos corticoides, neumocistis y la neumonía por SARS-CoV-2. Y la profilaxis en pacientes que tienen CD4 de menos de 200, es para evitar que adquieran esta infección potencialmente grave, es precisamente el cotrimoxazol.
34 años, tiene fiebre, tos, disnea, pero de varias semanas. El carácter subagudo es un dato clave y tiene infiltrado intersticial bilateral con linfopenia, LDH alta, que es incorrecto. Pues esto parece así leído, pues un neumocistis. Solicitaría estudio de esputo, tiene lógica, le pediría un VIH, tiene lógica, y iniciaría tratamiento con cotrimoxazol y corticoide y oxígeno, tiene lógica. ¿Qué no haría? Pues si le pongo ese tratamiento no le pondré el de arriba, que es iniciar tratamiento con ceftriaxona. No, es lo que hay que poner o hay que sospechar. Otra cosa es que tú le pongas todo junto, vale, pero de la lista lo menos correcto es haberle puesto ese tratamiento. El más correcto es el de la línea inferior. No siempre va ligado al VIH. Aquí preguntaron hace poco un paciente trasplantado que tiene un cuadro de fiebre, expectoración blanquecina y disnea con astenia de un mes, un cuadro subagudo. Se le hace un escáner y fíjate que tiene lesiones que diríamos más bien en vídeo deslustrado. Por tanto, aunque sea un trasplantado, ya tú estás pensando Aspergillus, pues no, porque no son lesiones nodulares. Tampoco son las lesiones típicas de una tuberculosis. Ni es una neumonía con una consolidación típica de un neumococo. De la lista, por la apariencia radiológica de vídeo deslustrado, parece más un neumocistis. Y esa es la idea. Y esta pregunta te la pongo porque yo cuando la hice, pues yo la vi como, esto es como son cosas tan antiguas, porque ya es raro de ver que los quistes den un neumotórax. Entonces yo vi la pregunta y no me pareció difícil, pero fue una pregunta extremadamente difícil en su año, porque en realidad la gente no se sabía ese detalle, pero en realidad es un detalle que va en el nombre, neumoquistosis, porque da el infiltrado intersticial, pero luego genera quistes que pueden dar neumotórax. Todo esto porque contaban un cuadro subagudo como de neumonía y luego encima se ve que tenía VIH, CD4 bajo y ahora venía por un cuadro agudo donde lo que se ve es un neumotórax. Pues eso, se ha ido comiendo un neumocistis progresivo, se le han formado bullas y le ha producido un neumotórax. Y lo que había que pensar pues es que tenía una neumonía, aunque aquí hubieras un neumotórax, pero de fondo la clave es que había un neumocistis. Sobre el criptococo puede tener, sobre todo en VIH, afectación pulmonar que pasa desapercibida y junto con ello una meningitis, que es lo grave, y por tanto a nivel pulmonar no produce grandes cuadros importantes. Y el histoplasma es el hongo que sí puede afectar al pulmón en inmunocompetentes, sobre todo relacionado con espeleología, cuevas y detritus de murciélagos, etcétera, etcétera. Por inhalación se adquiere y va a producir una afectación pulmonar con granulomas calcificados, con adenopatías asociadas y también puede tener afectación mucocutánea. La clave va a ser el antecedente epidemiológico, que es inmunocompetente y que se ha metido en una cueva. Y así es como lo han preguntado anteayer. 28 años, viene de Estados Unidos, es más frecuente en América, ha hecho espeleología y ahora viene con un cuadro pulmonar con afectación mucocutánea, pues eso es típico de la histoplasmosis. Esta es la última diapositiva que vemos para hablar de la afectación por protozoos. No hay afectación por protozoos relevante a nivel pulmonar. Y el mintos. En el mintos saber que en Echinococcus granulosos la hidatidosis después del hígado también puede afectar al pulmón y producir quistes hidatídicos, solo que lo sepas. Y luego otro cuadro relacionado en este caso con nemátodos intestinales, que en su migración, una vez llegan al tubo digestivo, su migración sanguínea hace que pasen por el pulmón y produzcan infiltrados y eosinofilia hasta que las larvas llegan a la garganta, las deglutes y ahí cierran el ciclo. Y la afectación pulmonar puede basarse o en pasar desapercibida o en producir, como veremos en las eosinofilias pulmonares, infiltrados evanescentes con eosinofilia porque está por ahí migrando precisamente el nemátodo. Y con esto hemos llegado al final de la clase, espero te haya resultado útil. La idea era mostrarte no solo las neumonías para neumología, sino todo el compendio de patógenos que pueden afectar al pulmón y qué datos debes de identificar en el caso clínico para sospechar uno u otro, y ojalá te haya sido útil y haya sobrevivido en el intento de haber oído esta clase, seguramente que más larga de la cuenta. Puedes verla por trozos y puedes utilizarlas para un repaso transversal de infecciosas. Si te gusta nuestro contenido, pues háznoslo saber, suscríbete y pídenos vídeos de aquello que más creas que te puede interesar.